es necesario alimentarnos para continuar viviendo, porque el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 7 al 11. En su proclamación decía: Después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por aquellos días, Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El día de hoy podría ser una oportunidad para hablar sobre la diferencia del bautismo de Juan y el bautismo de Jesucristo. El bautismo de Juan, vamos a decirlo así en forma concreta, es un bautismo de arrepentimiento, ¿sí? Él comenzaba a decir muchísimas cosas sobre la situación en la que se estaba viviendo o en la que estaban viviendo muchos, pero invitaba a que se arrepintieran. Y uno de los signos que utilizaba era el del bautismo. Bueno, tú dices que te arrepientes, necesitamos un signo. ¿Cuál signo? El del bautismo. Era un bautismo de arrepentimiento, no es como el bautismo en el Espíritu Santo que viene a darnos Jesucristo cuando nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Esa es la forma o la fórmula y se tiene que utilizar agua. ¿Y por qué se bautiza así? Porque Jesucristo viene a dar la indicación: vayan a todo el mundo y anuncien la buena nueva. Al que crea y se arrepienta, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese instante las personas nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Podemos decir que con el bautismo nos convertimos oficialmente en hijos de Dios. Por eso es que dentro de la Iglesia Católica se bautiza a los niños, porque además de que nos quita el pecado original, nos convertimos oficialmente en hijos de Dios. Pero bueno, no vamos a hablar sobre ese tema específicamente. Me gustaría más remarcar lo que es el tema de la humildad en Juan el Bautista, aunque ya lo hemos hablado, pero creo que es algo en lo que debemos de estar trabajando constantemente, machacándole, como por ahí la expresión camina, hay que machacar. Así como tú machacabas, no sé si tú machacabas, pero así como se machacaba el chile en el molcajete y el jitomate, bueno, en el molcajete se machacaba el chile, el jitomate y quedaba una salsa bien sabrosa. Pues así hay que machacarle bien para que quede bien molido, para que podamos asimilar más esto. La humildad es algo en lo que se tiene que trabajar todos los días. Yo puedo decir, el día de hoy fui muy humilde, pero el día de mañana me gana el enojo, o quizá pasado mañana me gana el enojo, el orgullo, se me sube la soberbia y entonces he perdido la intención de querer ser humilde. Por ahí ronda una frase que dice: pierdes lo poco, ¿o cómo va? Pierdes la humildad cuando te das cuenta que la tienes. Ya desde ahí ya la perdiste. Entonces no digas que eres humilde, porque en ese mismo instante perderás lo poco que ya habías ganado. La Virgen María, Juan Bautista nos dan ejemplo de humildad. María, al ser la madre de nuestro Señor, la madre de Dios, Juan el Bautista, al convertirse a aquel que iba ya a preparar el camino para el Señor. No por eso ellos se crecieron o quisieron ocupar un puesto importante en algún lugar o tener cosas materiales a su alrededor. Creo que debemos aprender de esto. No porque te toquen hacer grandes cosas, debes de sentirte importante. Sí, te debes de sentir responsable, pero al mismo tiempo debes de buscar cumplir aquello con toda la humildad con que sea posible. Me gustaría compartirles algunas sentencias
que encontré sobre la humildad. No creo alcanzarlas a decir todas, pero sí voy a decirlas las que más se puedan y hacer una pequeña reflexión para enfatizar más en esto de la humildad. La número 1. Cuando oigas los aplausos del triunfo, acuérdate de las humillaciones que vendrán. O sea, no pienses que todo el tiempo son aplausos. También en algún momento vendrán humillaciones. Número 2. Desgraciados serán los cultos que humillan a los incultos o a los pobres. Una persona que es soberbia, que humilla a aquellos que no saben, en su momento se van a ver aislados, se van a ver solos y entonces vendrá una tristeza. Número 3. Dios concede las cosas si se le piden con humildad. Dios concede las cosas si se le piden con humildad. Número 4. El liderazgo sin humildad es egoísmo. El liderazgo sin humildad es egoísmo. Podemos llamarlo fanfarronería, es persona que se cree mucho. El liderazgo sin humildad es egoísmo. Número 5. Hay que tener humildad para subsanar los errores propios, pues nadie ha nacido sabiendo. La humildad nos ayuda a reconocer nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestros defectos. Si tenemos humildad para reconocer eso, habremos dado el primer paso. Después hay que tratar de purificar esa actitud. Número 6. Hay que tener la humildad necesaria para pedir perdón y arrepentirse de lo mal hecho. Tener humildad para pedir perdón y arrepentirse de lo mal hecho. Si no pedimos perdón, aquel que hemos ofendido o hemos dañado es porque tenemos mucho orgullo. Entonces hay que pedir la humildad, hay que trabajar la humildad. Espero no alargarme mucho en esto, pero al final igual yo quisiera presentar algunos elementos los cuales los maestros espirituales nos proponen para alcanzar la humildad. Número 7. Hay que tener humildad para no echar la culpa a nadie y asumir los errores propios. Tener humildad para no echar la culpa a nadie. Asúmelo. ¿Te equivocaste? Ni modo, acéptalo. Dilo a los demás. Sí, yo cometí este error. Es muy fácil y más cuando siempre hemos aparentado que somos los mejores. Cuando nos llegamos a equivocar, mentimos y entonces empezamos a echarle la culpa a los demás y no asumimos nuestras responsabilidades. Número 8. Hay que tener la humildad para reconocer la ignorancia en ciertos temas e ir a consultarlos a los especialistas. Reconocer, no lo sé todo, no conozco todo. E igual también escuchar a las personas que nos están dando una opinión al respecto. Por ahí yo he escuchado una frase que es también importante y que encaja muy bien con este tema de la humildad. La expresión o la frase es soberbia e ignorancia, combinación demoníaca. Por ahí se le ha escuchado al padre Luis Butera. Soberbia e ignorancia, combinación demoníaca. Imagínate una persona soberbia, necia. Soberbia e ignorancia, desconocemos. Y muchas veces desconocemos, pero afirmamos que es verdad, que lo conocemos todo. Hay que tener mucho cuidado. Número 9. Humildad es el secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento. Humildad es el secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento. Número 10. Humildad, paciencia y fiereza, todo en una pieza. Humildad, paciencia y fiereza, todo en una pieza. Quisiera ya dejar aquí solamente estos 10, todavía nos faltan
20, no sé si... Bueno, vamos a decirlo rápido. Número 11. La arrogancia y la soberbia hace que cerremos los ojos para no ver lo que es más claro que la luz del día. Arrogancia y soberbia hace que cerremos los ojos para no ver lo que es más claro que la luz del día. Número 12. La humildad de los hipócritas es el más grande y el más altanero de los orgullosos. Ay, ay, ay. La humildad de los hipócritas es el más grande y el más altanero de los orgullosos. Número 13. La humildad es el conocimiento de los sabios y la antítesis de la pedantería. La humildad es el conocimiento de los sabios y la antítesis de la pedantería. Número 14. Los últimos y más humildes serán los primeros. Número 15. Nada hay más pacífico que la humildad, ni nada más feo que la soberbia. Número 16. Quien se humilla será ensalzado, y quien se ensalza será humillado. Número 17. Saber que no se sabe, eso es humildad. Pensar que uno sabe lo que no sabe, eso es ignorancia y enfermedad. Número 18. Si no eres humilde, ¿cómo quieres que los demás lo sean? Número 19. Solo sé que no sé nada. Número 20. Todo el mundo ve los campanarios de las iglesias y nadie ve los humildes cimientos que los sostienen. Vemos las cosas que suenan, las cosas que están de manera portentosa, pero pocas veces vemos lo que sostiene aquellos campanarios o aquellos triunfos de las personas. Hay que reconocer quién está incluso detrás de muchas personas que triunfan. Algunos consejos rápidamente para alcanzar la humildad. Hay que guardar silencio. Cuando te humillen, pide en oración por aquella persona que te ha humillado. Si no hay oportunidad de aclarar el asunto, espera su momento en oración. Cuando más irritado estés por la humillación que te hayan hecho, trata de guardar más silencio y en tu interior haz una oración para que el Espíritu Santo te conceda la paciencia y la humildad que necesitas. Ten presente que ante personas soberbias y altaneras, el silencio es la mejor respuesta. Y hay que pedirle a Dios mucha comprensión. Quizá a lo mejor poder decir estas palabras es muy sencillo y ya cuando nos enfrentamos a esa situación de conflicto podemos decir, no, ahora no es tan sencillo. Pero si nosotros vamos asimilando estas ideas de orar y guardar silencio, pedir paciencia y ser comprensivos, si las vamos asimilando, será más fácil que afloren en ese momento de conflicto que si nunca las repetimos o si nunca las vamos asimilando o reflexionando en cada uno de nosotros. Es importante entonces siempre tener muy presente que la humildad se cultiva todos los días. Hay que trabajarla todos los días. Y si alguien te ha dicho que ya se te subió el orgullo y la soberbia, creo que es momento de acudir a la confesión, pedir a Dios que nos conceda fortaleza para luchar contra la soberbia, porque desde mi punto de vista y desde mi opinión, la soberbia siempre es engendrada por el demonio. Recordemos que a Adán y Eva fue lo que les llevó a desobedecer a Dios. Cuidémonos de la soberbia, porque cuando lleguemos a comportarnos como soberbios, le habremos hecho más caso al diablo que a Dios.